Esto es How I Met Your Partner, el reality de alianzas estratégicas en LinkedIn. ¿Dónde se genera el business? ¿Boots con inteligencia artificial o charlas en un café de barrio? ¿Acciones ágiles o visión a medio plazo? Bienvenido a las charlas itinerantes con perfiles directivos. Una producción de Acto Voltaje. Bueno, pues por aquí estamos en el episodio 3 de How I Met Your Partner. Hola a todos los que estéis por ahí. Soy Lili, consultora de estrategia digital, project manager y la directora de esta producción de Acto Voltaje. El objetivo de esta serie, para quien no lo haya visto antes, pues queremos salirnos de nuestra burbuja gravitacional, ¿no? Esa que nos hace pensar que lo que piensen los 6 o 10 personas que tenemos a nuestro alrededor pues es una realidad mundial, y para ello pues vamos a ir hablando con diferentes perfiles que sean expertos en sus áreas y que nos ayuden pues a ver cómo funcionan las cosas realmente en el terreno. Y hoy estoy acompañada de forma maravillosamente bien. Voy a dar entrada a una persona con la que he sentido una conexión especial desde el minuto cero. Nos dimos un paseillo por el Retiro en el que arreglamos el mundo, los negocios, el emprendimiento e incluso nos dio tiempo a descubrir que compartíamos signo zodiacal. Y bueno, voy a presentaros ya, o voy a meter en la escena a Jesús Hijas. ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, Hola, Mónica? Jesús. Voice Emprendimiento, fundador del Movimiento Actitud Emprendedora, formador, amante de la creatividad, de la inteligencia artificial, del liderazgo de la forma más humana posible, de las relaciones con personas y de muchas otras cosas. Que, bueno, un perfil multidisciplinar y que, bueno, que hoy viene con nosotros a charlar de muchas cosillas, claro. Sí, señorita. Y de dar paseos por el Retiro con buena gente. Pues Jesús, te quería agradecer que te hayas sumado aquí a charlar un ratillo conmigo y con todos los que vengan. Y la idea del episodio de hoy pues es hablar contigo sobre creatividad, sobre el emprendimiento como una opción real, sobre el liderazgo y sobre inteligencia artificial. Te voy a lanzar así preguntillas. Esto es una charla, estos son conversaciones itinerantes improvisadas, no hay horarios fijos ni días fijos, esto va a ir surgiendo todo así un poco. O sea que, bueno, te invito a que, como siempre haces, pues nos des la respuesta desde el corazón y desde el cerebro, como salga, y a ver qué va surgiendo. Súper. Pues dispara. Vale. Y el placer, Jesús, y el pues placer es mío. Vale, muy bien. Pues yo lo primero que quería hablar contigo, Jesús, que para quien no te siga mucho, si es que existe algún ser humano que todavía no se haya cruzado con algún post tuyo en LinkedIn, tú tienes un objetivo, un propósito con todo lo que haces a nivel laboral y lo que promueves y divulgas, ¿no? Que al final es que caminemos hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, con todo lo que ello supone. Entonces, la primera pregunta que yo tenía por aquí para ti es la siguiente, porque a día de hoy yo veo que al final hay como un miedo, ¿no? Como un pánico hacia la tecnología que se nos mete en nuestra vida, que nos está volviendo más autómatas, que ya estamos con la pantalla, que somos ya estamos en la generación del silencio. Bueno, yo ya no sé en qué punto estamos, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado lo que es hablar con otra persona y no a través de una pantalla. ¿Tú crees que la tecnología nos puede ayudar a volvernos más humanos, o que directamente es un freno y tenemos que ponernos las pilas y recordar poner límites dónde se acaba la tecnología y dónde acaba lo demás? Pues bueno, es un preguntón. Es como... He de decir que no le pasaba a Jesús las preguntas y que no le paso nunca las preguntas a los invitados para meterlos en respuestas realmente improvisadas. A mí me gusta fluir y me decías antes, no te voy a hacer ninguna pregunta cabrona. No, házmela, que a mí me gusta. Bueno. Pues mira, no sé, hace nada, antes de entrar al directo, he contestado en un post que tenía una pregunta potente, ¿no? Una power question de estas. He contestado, gran pregunta, me encanta, y la respuesta claramente es
42, como en la peli esta de cuál es la respuesta del universo y de la vida y de tal, la respuesta es 42. Y se queda todo el mundo así como diciendo, bueno, es que la pregunta no estaba bien planteada, ¿no? Cuando hacemos preguntas muy potentes como esa, yo creo que la respuesta es tu propia búsqueda de la respuesta. O sea, la respuesta es el camino. Es como en la vida. ¿Cuál es la respuesta de la vida? Pues la respuesta es el camino, es vivirlo. Y esto lo digo porque, bueno, a tu pregunta y a mi propósito, que es un poco de lo que sacas la pregunta, ¿no? Ese hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, pues yo creo que no tiene solución, por eso es hacia, por eso es un camino. La respuesta es vivir el camino, ¿no? ¿Vamos a ser las personas más humanas gracias a la tecnología o menos? Pues depende de nosotros, o sea, depende del camino, depende de lo que hagamos con eso. Podemos estar haciendo scroll 24 horas al día sin mucho más que regalar un like de vez en cuando y sentirnos ansiosos por no tener la vida de lo que hay al otro lado de la pantalla, o podemos entender que lo digital nos permite, por ejemplo, que estemos hoy tú y yo hablando aquí en dos extremos del mismo país, con más personas que a lo mejor no nos conocen o no vamos a conocer nunca, o sí. Bueno, yo creo que son lecturas diferentes y ya te digo que la respuesta a ese nivel depende de lo que cada uno hagamos. Hace unos años publiqué uno de mis primeros artículos en LinkedIn, que estaba en inglés, que se llamaba... no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, salía Wall-E, que me encanta la peli de Wall-E, y salía, o sea, el título era algo así como que si la tecnología nos iba a ayudar a hacernos más humanos o no, ¿no? Y esto es como el capitán de la nave de Wall-E, que depende de él, de si quiere seguir en modo auto o quiere tomar las riendas por mucho que le cueste el camino. Ya, total. Sí, al final es que depende del uso de cada uno y el que le dé y sembrar pánico o emergencia porque la tecnología ya esté presente en nuestra vida es un poco un sinsentido, ¿no? Al final, como toda revolución, cuando llega para quedarse, o eso parece, y esa va a ser la siguiente pregunta, pues a todos nos suele pillar con el pie un poco cambiado que no sabemos cómo incluirlo en nuestra vida, en nuestra rutina, ¿no? Pero al final, pues es lo que tú dices. Nos ha permitido cosas como que tú y yo podamos estar hablando desde sitios totalmente dispares y hablando y con otras personas que a saber desde dónde estarán. Yo tengo curiosidad por saber desde dónde nos están escuchando ahora mismo, es algo que me hace siempre mucha pregúntalo y que nos lo cuenten. Así que nos lo cuenten y así vemos algunos de los beneficios de la tecnología y lo que nos permite. Vale, pues te quería preguntar justo eso. ¿La inteligencia artificial crees que ha llegado para quedarse? ¿O estamos en pleno boom que luego en realidad se va a bajar un poco y está, y se queda ahí un poco como, bueno, pues la inteligencia artificial ha estado bien, hemos estado todos metidos hasta en la sopa, pero ya pues ¿tú crees? Vale, he reconstruido tu pregunta porque te has pixelado un poco y se te ha ido un poco el sonido, pero he entendido la pregunta. Creo que la pregunta es que si la inteligencia artificial ha llegado para quedarse o si va a ser una moda o un boom. Bueno, yo asertivamente te digo que sí, que ha llegado para quedarse y creo que no me voy a equivocar por varias razones, pero bueno, las principales son que es una tecnología revolucionaria de por sí, que además habilita que otras revoluciones ocurran por encima de ella. Es como la revolución digital, pero elevada. No sé a qué potencia, pero elevada. La revolución digital, bueno, Lili se nos ha ido. Creo que volverá. Voy a ir contestando. Ella me advirtió de que esto podía pasar y que me iba a quedar yo así de host del programa. Bueno, voy a ir contestando y seguramente se unirá. Lo que pasó con la revolución digital fue que supuso una revolución en sí misma, porque de repente la gente tenía acceso instantáneo a información y que ha supuesto una revolución, o sea, una plataforma para que otras revoluciones ocurran, porque creadores, no solo consumidores, creadores, podían apoyarse en esa plataforma, en esa revolución, para crear las siguientes revoluciones. Pues cualquier marketplace, cualquier sistema de chat mundialmente extendido, cualquier software as a service que usamos hoy online, cualquier herramienta que usamos hoy online se asienta sobre esa revolución tecnológica que cada vez, como digo, es una plataforma para que otras revoluciones ocurran. Es raro estar contando un rollo en un programa que no es el mío, pero yo creo que me estáis oyendo.
A ver, estoy yendo a los comentarios a ver si me estáis oyendo o no, porque yo aquí en el móvil me sigo viendo, pero Lili no está. Vale, creo que sí. Tamara dice algo y me da la impresión de que me estáis viendo. Ahí vuelve Lili. Esto es una de las contras de la supervivencia nómada digital. Estaba justo Lili en el momento de partirme de la risa porque yo les he dicho que me has advertido de que esto podía pasar. He seguido con la respuesta a la pregunta y de repente me ha entrado la risa porque digo, esto de soltaros un rollo en un programa que no es el mío, no lo había hecho nunca. Bueno, esto, si en algún momento vuelve a pasar, yo te cedo la rienda para que digas lo que consideres y aproveches para hacer promoción sobre movimiento de actitud emprendedora. Esto ya va más allá de los errores del directo. Esto, como digo, son charlas itinerantes y a mí me gusta aplicar lo que digo y eso es el porqué. Entonces, bueno, ahora me pillan con el móvil como punto wifi aquí al lado de la Torre de Hércules en Coruña. Entonces, pues ya está, se me ha ido. Supervivencia nómada laboral, estos son los tips, pero confío, voy a plantearme que lo que estabas diciendo es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Ojalá el 5G fuese la próxima revolución y nos llegase a todos sin necesidad de contratar a ningún operador. Y hablaremos de 5G también. Hablaremos de 5G. Perdona del imprevisto, no prometo que no vuelva a pasar. Pero eso que... Perdona, Jesús. Tú lánzame grandes preguntas y yo así me enrollo de camino mientras tú vuelves. Yo te lanzo grandes preguntas, me desconecto, te dejo en soliloquio y luego me vuelvo a conectar, que sea como cuando se apunta la cámara, ¿no? Así en un monólogo de una película. Vale, pues vamos a seguir hablando entonces y después de esta... Se me ve mucho mejor. Bueno, ha sido para algo bueno. En realidad me he ido para refrescar la cámara. Hablando después de este imprevisto que acaba de pasar, del que hemos tenido que salir de una forma más o menos creativa e improvisada, hablemos de creatividad, un término tan amplio y subjetivo que creo que no hay descripción para ello. Yo no sé si tú la tienes, a mí me costaría mucho describir qué es la creatividad, pero si la tienes me encantaría escucharla, seguro que a los demás también. ¿Y tú crees que creativo nace o se hace? Que puede parecer una pregunta burda y simple, pero en realidad es muy compleja. Vale, empiezo por lo último y voy hacia lo de antes. Creativo nacemos, porque yo creo que las personas somos creativas por definición, o sea, esa intuición que tenemos de bebés de alimentarnos o de lanzarnos a andar cuando no sabemos, aunque nos vayamos a caer, y tantas otras cosas, eso es creatividad. Estamos creando donde antes no lo había, ¿vale? Y estamos dejándonos llevar por la intuición para hacer algo que antes no existía en la realidad, al menos en nuestra realidad, ¿no? O sea, teníamos hambre, comemos por intuición. No nos podíamos desplazar, nos levantamos para crear, para hacer algo, para andar, que no podíamos hacer antes y aprendemos. O sea, creativos nacemos las personas humanas. Es una de las razones por las que creo que creatividad es un buen camino en tiempos de inteligencia artificial. Ahora, el creativo, o sea, no es sí y solo sí. Creativo naces y te haces, porque tienes que entrenarlo. Claro, o sea, muchísima. Solo sí es sí. Es una fricada algebraica. Hay una función que es sí y solo sí, que es que la explicación es direccional. Bueno, sí, perdón. Con esto de la inteligencia artificial estoy permitiéndome volver a ponerme friki con lo que estudié en algún momento, que pensé, no, esto no me va a servir para nada. Álgebra la probé a la quinta y cuando me la quité fue como, menos mal. Y ahora estoy volviendo a ver demostraciones algebraicas con el tema de los algoritmos de inteligencia artificial. Muy loco. ¡Qué maravilla! Bueno, rescato el hilo. Digo, naces y te haces también porque hay que entrenarlo. Mucha gente se cree que la creatividad es innata y como ellos no tienen ese don, pues se permiten no entrenarla y se permiten no aplicarla día a día. Y eso es un punto muy de riesgo, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial, que tenemos... La inteligencia artificial es una tecnología que tiene el proceso creativo programado, ¿vale? Y si quieres luego hablamos de eso para explicarte por qué pienso eso. Pero que puede ir por naturaleza, por construcción, mucho más rápido que los seres humanos. Si no nos permitimos este punto diferencial que para mí forma parte de la definición de creatividad y es una forma creativa de hackear la definición de creatividad. Porque yo siempre digo, la creatividad es algo muy, muy abstracto y muy sutil y muy difícil de abrazar, ¿no? Porque
es lo que te pone los pelos de punta, es lo que dices, joder, qué original, cómo me ha emocionado, me ha puesto pues un nudo en la garganta y me parece diferente, pero ¿cómo defines lo que es original? ¿Sabes? Si la propia originalidad del creativo se basa en patrones que tenemos culturales, históricos, todos los artistas tienen influencias. De hecho, los mejores creativos te dicen que la creatividad es, en esencia, copiar, pero copiar con astucia, ¿no? Entonces, mi definición de creatividad, para no quedarme en ese punto medio de no se puede definir, entonces no se puede entrenar, pero es muy sutil y muy potente, es capacidad de idear soluciones originales a problemas reales, ¿vale? Y hay dos cosas muy potentes. Uno es el propio camino de la creatividad, que es ideación y soluciones a problemas reales, que es divergencia-convergencia. Para mí ese es el mecanismo de entrenamiento de la creatividad y eso se puede entrenar a hacer buenas preguntas y hacer divergencia, se puede entrenar a tener mejores criterios, patrones para conectar y ordenar ideas, convergencia. Y ahí en medio está ese adjetivo que es originales, que para mí refleja un poco pues la chispa de lo que no se puede abrazar de la creatividad. La chispa no se puede atrapar. La chispa es lo que te emociona. Pero es que si lo piensas, lo que nos emociona es lo que nos hace humanos. Y por eso la creatividad para mí es tan potente en tiempos de inteligencia artificial. Sí, redondita me ha quedado la respuesta, ¿no? Joder, yo la verdad creí que te ibas a dejar por ahí algún pequeño fleco para poder tirar de él y decirte tal, pero como has sido cero gallego y no te has quedado en ningún punto medio, pues no sé por dónde anda acá. Que por aquí Juan Antonio nos pregunta, ¿seremos más creativos conforme nos apoyemos cada vez más en la inteligencia artificial? Yo creo que sí. Mira, aprovecho, gracias Juan Antonio por la pregunta, que veo últimamente muy buenas preguntas tuyas por LinkedIn. Yo creo que sí. Estoy diciendo que la creatividad es un camino, la creatividad y la IA son como vasos comunicantes y pueden formar un círculo virtuoso, porque cuanto más creativos seamos, mejor usaremos la IA y eso, bueno, pues yo creo que lo demuestro con mi actividad, tanto de divulgación como formativa, o intento todos los días. Y luego, cuanto más usemos la IA, más creativos vamos a ser. Esto es, por lo que decía antes, la inteligencia artificial, los humanos, la hemos programado con el camino de la creatividad. O sea, si piensas en lo que es la inteligencia artificial, sin meternos en definiciones muy locas, son datos, una cantidad ingente de datos y patrones de conexión entre esos datos. Y eso, si os fijáis, es lo que he dicho antes en el camino del aprendizaje de la creatividad. Datos son preguntas, es divergencia, y patrones de conexión es convergencia, es tener criterio para conectar y ordenar ideas, ¿vale? Un conjunto de píxeles totalmente random es puro ruido gaussiano, pero ordenado, pues es una imagen de Lili y yo hablando en acto voltaje, ¿vale? Pero es totalmente... es muy, muy difícil, es remotamente difícil formar esta imagen que estáis viendo ahora en pantalla si no tienes un criterio o un patrón de selección de esos datos o ideas, que en este caso serían los píxeles, ¿no? Entonces, los humanos hemos programado la inteligencia artificial así, a trabajar con enormes cantidades de datos y a tener patrones o criterios de ordenación de esos datos que tengan sentido para los seres humanos. ¿Qué pasa? Pues que los humanos no tenemos acceso, o nuestra memoria hoy al menos no está preparada para tener acceso a tantísimos millones y millones de datos como lo hace la inteligencia artificial. Entonces, en el momento en el que te apoyas en una máquina así y le aportas tus criterios y le aportas tus vivencias y tus sesgos también y tus patrones, pues puedes tirar de un montón de datos a los que a lo mejor tú no estabas teniendo acceso o que estaban en una parte de tu cabeza olvidados, ¿no? Y gracias a que una máquina tan potente te los da, pues eres capaz de rescatarlos y ordenarlos. Y lo mismo pasaría con la otra parte, de yo tengo muy buenas ideas, pero no sé ordenarlas. Se las chuto a ChatGPT y le digo, dame criterios de ordenación de esto de forma creativa, de forma inteligente, original, humorística. Y ella te ayuda a la convergencia, ¿no? Entonces, ahí está un poco el reflejo de ese camino bidireccional que creo que responde a la pregunta de Juan Antonio. Sí, totalmente. ¿Y tú por crees? Luego volveré a la palabra ideas y te haré una pregunta sobre eso. Pero ¿tú por qué crees que nos vemos desafiados cada vez que llega una nueva herramienta, en este caso tecnológica, al mercado? ¿Qué crees por qué nos pasa? ¿No lo vemos como un aliado con el que decir, pues ahora puedo romper todas esas barreras que yo podía tener, ¿no? O los límites que tenía? Hablemos de Canva, por ejemplo, ¿no? Canva, muchos diseñadores se vieron desafiados con el Canva y al final, bueno, pues no deja de ser una herramienta con la que agilizar algunos diseños
y nunca podrá sustituir un diseñador de Photoshop que sepa realmente alterar y retocar y dar formas y no sé qué, ¿no? Pero cuando llega un tipo de herramienta así, que realmente es innovación pura, parece que nos da... No, ¿cuál es la palabra? ¿Es miedo? ¿Es rechazo? ¿Es desafío? ¿Qué es? Sí, o sea, para mí la respuesta a la pregunta es que hemos dejado de aprender, y esto, si no me equivoco, te lo leí a ti ayer o antes de ayer en un post. O sea, hemos dejado de aprender antes de que llegara la revolución, ¿no? Y entonces la revolución tecnológica nos pilla en frío, nos pilla sin haber calentado y nos hace el espejo. Nos dice, oye, llevas años monetizando tu conocimiento de hace décadas, pero has dejado de aprender. Y eso te está valiendo a corto plazo, pero tú en el fondo sabes que a medio y largo plazo no. Y cuando llega la revolución, pues te pillan fuera de juego y te da tanto miedo por eso, porque tú mismo has dejado de aprender. Claro. Ya pasaba con tecnologías, como el ejemplo que das de Canva, ¿no? Y ha pasado en muchas otras. Pero claro, la inteligencia artificial es que es como el miedo elevado al miedo, porque como el objetivo de la inteligencia artificial es imitar los comportamientos humanos, pues eso, conversación en lenguaje natural, generación creativa de imágenes, ¿por qué no? Yo sí que creo que la IA es creativa en el sentido de, bueno, estoy creando algo que no existía y me puede emocionar, claro que sí, me parece original y me puede emocionar una foto que hace Midjourney. Pues, y además, en su definición está el aprendizaje. O sea, la inteligencia artificial es potente hoy, pero lo será mucho más mañana porque en su diseño está que aprende continuamente. Esas cosas, ser creativo, aprender, explorar ideas, etcétera, eso es lo que hacemos los seres humanos. Entonces, claro, esto es lógico que a la gente le dé miedo. Pero para mí la respuesta es esa, es que hemos dejado de aprender. Nunca es tarde, o sea, siempre te puedes poner ya de la manera que puedas, metiéndote a un curso, poniéndote a jugar con ChatGPT, metiéndote a un movimiento donde jugamos con IA en el canal de Discord, haciendo lo que tú quieras, pero hazlo ya. Valor. Claro, haz algo. Y claro, supera tus miedos porque en realidad es más grande la posible consecuencia negativa de tu miedo provocado por la revolución tecnológica que de la propia revolución tecnológica. Ya, totalmente. Totalmente. Y volviendo al tema de las ideas, ¿no? Que comentábamos antes. A ver, yo no sé si... Yo tengo la suerte de encontrarme con muchas personas con muchas ideas, como que tienen como esa actitud emprendedora, ¿no? O que ya han llegado a ejecutar algo, o que ya tienen algún negocio y tienen otra cosilla y quieren validar, o que están trabajando por cuenta ajena y quieren montarse algo porque es la ilusión de su vida. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y a mí muchas veces me preguntan, oye, Lili, ¿tú crees que esto es buena idea? Entonces yo le suelto un discurso de pues cómo validar la idea, no sé qué, tal, y como que le doy mi forma, ¿no? Pero a mí me gustaría saber la tuya. A ti cuando te llegan y te dicen, oye, yo tengo esta idea, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál suele ser tu consejo? ¿Qué le sueles recomendar a la gente? ¿Crees que todo el mundo tiene que desarrollar las ideas que tenga o hay que estar un poco más tranquilo? Yo qué sé, cuéntame. Sí, yo creo que sí. A esa pregunta segunda de todo el mundo debería desarrollar sus ideas, yo creo que sí, porque si no morimos por incapacidad intelectual, ¿no? Hay un psicólogo que habla mucho de creatividad español, que es José Antonio Marina, que dice la mente humana necesita entender la realidad para sobrevivir y transformarla para ser feliz. Y los seres humanos transformamos la realidad a base de ideas y de creatividad y de emprendimiento, que todo eso es lo mismo, innovación, cosas que no existían en la realidad antes y que a través de nuestra acción transformadora y creativa, pues sí existen más tarde, ¿no? Entonces, sí, o sea, si no somos felices, la mente se marchita. ¿Y qué hago yo cuando me chutan ideas? Pues es que hay distintos tipos de ideas. O sea, está la idea que es a lo mejor una pura divergencia, ¿no? De, me he hecho esta pregunta y me ha venido esta idea, ¿no? Y te chutan, pues como cuando pones un post-it en modo brainstorming en una sesión de design thinking y la pegas en la pared y dices, ¿qué hago con esta idea? ¿Sabes? Pues esa idea es muy, muy de divergencia, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer con ese tipo de ideas es seguir entender el proceso de divergencia, seguir haciendo divergencia, y luego intentar conectarlo y darle contexto, porque al final para mí la creatividad parte de un problema y quiere llegar a una solución, ¿no? Parte de algo concreto, abre y luego cierra hacia una solución. Luego hay ideas que son todo el proceso, ¿sabes? Que te dicen, mira, como tenía este problema, pues he pensado y vi el otro día que hizo no sé quién esto y además estuve el otro día en el Mad Cool y no sé quién cantó no sé cuál y tal y he mezclado y entonces se me ha ocurrido esto otro y voy a resolver mi problema así. Y dices, bueno, y entonces ahí lo que hay que hacer yo creo que es acompañar en el proceso, entenderlo y ayudar a pelotear. Luego hay ideas que son las más raras, que son las ideas de convergencia.
son las más raras, pero para mí son las más potentes, porque son esas que se dejan llevar por la chispa de la creatividad, por la de, joder, esto me ha volado la cabeza. Cuando alguien te viene y te dice, esto que vi me ha volado la cabeza. He visto el último vídeo de Jaime Altozano y me ha flipado. He visto el directo de Lili y, ¡buah!, la leche. He leído tal libro o he visto tal peli y es que me ha tocado la emoción. Pues esas son ideas de convergencia. Para mí eso es una oportunidad de entender desde el peloteo, ¿no?, que me preguntas, con la otra persona, ¿por qué le ha emocionado? O sea, ¿dónde está la chispa para esa persona? ¿Por qué le ha emocionado? Y tratar de replicarlo, que eso es lo que yo digo en convergencia. Tienes que intentar entender la chispa, entender por qué te ha emocionado a ti, intentar ver el patrón o criterio que ha usado ese otro creativo y reutilizarlo en tu propio proceso creativo, ¿vale? Eso es copiar con astucia, reutilizar los patrones o procesos. Vale, y veo que a lo largo de esta, bueno, de esta charlilla que llevamos, en la que ya nos ha dado tiempo a que me haya ido y haya vuelto, has nombrado varias veces las palabras divergencia y convergencia. Yo que te sigo desde hace un tiempo y te leo mucho, pues ya sé por dónde van los tiros y lo que significa, pero me gustaría que explicases un poco más sobre esos dos términos para mí, por supuesto, y para los asistentes, porque creo que es una forma muy, muy lógica y a la vez muy creativa de englobar pues el desarrollo de esas ideas o de los procesos creativos de la mente, ¿no? Vale, divergencia y convergencia son las dos fases del camino de la creatividad, del proceso creativo, que para mí es pensamiento creativo, es todo lo que no sea pensamiento lineal, ¿vale? Y pensamiento lineal lo conocemos muy bien en el mundo profesional porque es el de ya se hizo así, creo que es más barato, creo que es más rápido, es más fácil, me da miedo plantear algo diferente al nuevo director, etcétera, etcétera, ¿vale? O el famoso aquí siempre se ha hecho así. Pensamiento lineal nos lleva por el camino que creemos que conocemos, ¿vale? Pero tiene un problema, bueno, tiene dos problemas. Primero, que los problemas hoy en día en sí, los retos, son cada vez más complejos, con lo cual pensar que el punto de llegada es fijo es bastante, bueno, es bastante poco audaz. Y luego que el contexto es cambiante, el contexto es súper incierto, con lo cual pensar que vas en línea recta de A a B pues vuelve a ser poco astuto, ¿no? Entonces, el camino de la creatividad, esta divergencia-convergencia, intenta como sortear eso, ¿sabes? Imagínate A, B y una incertidumbre, una nube de incertidumbre en medio, pues en vez de ir por el pensamiento lineal, vas por el pensamiento creativo, que es abrir y cerrar, divergencia, convergencia. Y la clave para mí de esas dos fases es, en divergencia, hacer buenas preguntas, o sea, permitirte disfrutar de tu problema y hacerte buenas preguntas para que se te ocurran cosas que no se te habrían ocurrido de forma lineal, ¿no? Pues por el pensamiento más cliché o por lo que ya tienes a corto plazo en tu memoria. Hacerte preguntas tipo, pues no sé, ¿cómo se dice esto en otro idioma? ¿Qué haría un emprendedor de otro sector? ¿Cómo hacen esto en otros países? No sé, a veces funciona para hacer divergencia irte a un concierto, ver una peli, una obra de teatro, leer un libro, ¿sabes? Porque de repente ves ideas diferentes. Eso es divergencia y hay que permitirse eso, hacer divergencia y tener mucha cantidad de ideas que puede que luego te sirvan o no, pero ahí buscas cantidad y no calidad. Y luego la convergencia es esto que hablábamos de los patrones de conexión o ordenación de las ideas, ¿vale? Con una pared llena de post-it de colores tú no vas a resolver tu problema, ni de forma creativa ni de forma no creativa. Pero la convergencia lo que hace es tener criterios o patrones de conexión y de ordenación de esos post-its para que puedas dar con algo original, que tenga esa chispa de la originalidad que hablábamos y que dé solución a tu problema, que es el objetivo del camino de la creatividad, ¿no? Entonces, pues un ejemplo de esos patrones puede ser pues lo que yo llamo gin tonic, ¿no? Que gin tonic es mezclar dos disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver, ¿vale? Alguien, como siempre digo, alguien mezcló ginebra con tónica la primera vez sin saber que eso maridaba bien. Pues coges dos post-its de la pared aleatorios y dices, a ver, no sé, despedir a todo mi equipo de marketing y aumentar el presupuesto de operaciones. Pues vamos a juntar eso a ver si ahí en medio hay algo que maride bien. Bueno, pues son patrones de ordenación. Al principio estos procesos de divergencia-convergencia se hacen de forma más poco natural y luego poco a poco, según vas entrenando ese camino de la creatividad, pues lo haces junto. O sea, yo ahora mismo no digo, pues tengo un problema, voy a abordarlo por el camino de la creatividad, me voy a poner a hacer divergencia, lleno la pared de posits y luego haré convergencia. Lo hago a la vez. Pues a la vez que tengo ideas y que me hago preguntas, pues busco patrones, tengo patrones y busco patrones de conexión. Y eso es la productividad y la creatividad, que mucha gente se cree que son antagónicas, pero para nada.
Ya, total. De hecho, justo iba a hablar un poco ahora sobre eso, ¿no? Que a mí me gusta ver, me gusta o no, me fascina ver cómo es el despliegue de ideas, procesos y luego reflexiones que le da a cada persona en su mente, ¿no? La encriptación de la mente, la lógica, el cómo hay personas que se dejan llevar más por la parte racional, más emocional, te deja conocer mucho de una persona. Y yo digo de mí misma desde hace muy poco tiempo, porque se me ocurrió el tagline y me di cuenta que soy una creativa organizada. Y que realmente no son unas cosas que se peleen, ¿no? Conozco mucha gente que es súper creativa y que tiene ideas, pero que no sabría nunca de ninguna forma cómo llevarlas a cabo, ¿no? No sabría los pasos a seguir, las fases, cómo estructurarlas, si tiene sentido, si no tiene sentido. Y al contrario, personas que sabrían todas las fases, que se saben la teoría, pero que no saben cómo vestirlas de originalidad o de una idea que sea realmente creativa, ¿no? Por eso me parece interesante esto que estabas comentando, de la divergencia, la convergencia, un poco para sacarle partido a esas ideas que se nos cruzan y con la cantidad de impactos que tenemos a día de hoy, para que una persona diga, bueno, pues con todo esto que tengo sobre la mesa, ¿qué hago? ¿Y cuál puede ser mi proceso? Total. Y ahora mientras estábamos hablando, Jesús, me he imaginado que esta conversación ahora, pues así, tal cual, ¿no? Esta pantallita nos la llevásemos y que de repente nos encontrásemos pues en los años 90, en los años 2000 y que nos pudieran ver, ¿no? Y estaba pensando, pues, ¿qué dirían? ¿Qué dirían esas personas sobre, joder, pero ¿por qué necesitan tanta creatividad? ¿Por qué necesitan, qué están hablando, no? Que creo que sería algo que no llegarían a entender. Los procesos y las necesidades de las personas han ido cambiando mucho y bueno, yo tengo la tremenda suerte de ser gallega y de que mi abuela se dedicaba al campo y justo ayer lo estaba hablando con mi madre y me imagino que diría ella, ¿no? Pero ¿por qué están hablando estas personas de convergencia y de necesidad de desarrollar negocios pero hay para comer esta noche? Y al hilo de esto, ¿no? Que es en lo que estaba pensando, pues quería llegar precisamente a esto, a estas nuevas necesidades que no sé si nos hemos generado, si han surgido, si ha sido una cosa que ha venido de la mano de la innovación y el avance que ha habido en el mundo, pero a día de hoy es muy complicado tener en tu equipo personas que se mantengan motivadas cuando tienen todo este despliegue a borbotones de ideas, de creatividad, de posibles negocios, demás, que es el tema de la retención del talento y el tener un equipo contento, creo que es uno de los grandes desafíos que hay a nivel mundial, me atrevería a decirlo, o al menos a nivel España. Entonces quería preguntarte, ¿cómo crees que se puede, no voy a hablar de retener, voy a hablar de sostener, cómo se puede sostener a un equipo creativo y mantenerlo motivado en una pyme española, ¿vale? Ya no voy a hablar de startups porque creo que una startup al final pues ya tiene otro tipo de equipo, sale con una iniciativa, viene ya como un poco con esta garra, ¿no? Pero hay pymes que a lo mejor pues por falta de conocimiento, por falta de entendimiento o precisamente pues como mi abuela está pensando en lo que es necesario, que es facturar, continuar, que la empresa vaya y que las nóminas se puedan pagar y no tienen tiempo para estas partes, estas creatividades, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer en una pyme tradicional con un muy buen producto, validado, todo muy bien? ¿Cómo se puede hacer para atraer y sostener un talento creativo? Vale. Bueno, son un montón de preguntas en tu pregunta y voy a intentar hacer Vamos a quedarnos con la última. Es que a mí me gusta mucho, yo no sé si es por ser politóloga que contextualizo todo mucho. Pero está muy bien porque desde este lado lo que hago es tomármelo como un reto para intentar conectar todo. Entonces, lo voy a intentar. Claro. Yo sé que te encanta esto, Jesús, puedes ir hablando todo. Por aquí Marta Calvo ha dicho una cosa, que yo la voy a lanzar sin que esto a ver qué opinas. También he visto un comentario de Manel que dice, pues no te digo en los años 80. Y uno que ha puesto antes Marta, además de este, que me parece muy acertado, de que, bueno, iba con lo anterior, de que en los conciertos tenemos muchas ideas. Bueno, voy a intentar responderte a tu pregunta, voy a hablar un poco de emprendimiento, de liderazgo humano, que todavía no lo hemos tocado, para mí es clave, de emprendimiento también, de tiempos de inteligencia artificial, pero eso lo haré de vuelta a hoy, porque me has preguntado para unas décadas atrás, ¿vale? Y efectivamente, como dice Manel, si nos vamos más atrás y cada vez más cerca de la revolución industrial, nos vamos a encontrar cada vez menos necesidad de creatividad, lo cual no significa que no exista, ¿vale? Menos posibilidad y menos necesidad. ¿Por qué? Pues por una cosa que decía, voy a volver a citar a Jaime Altozano, porque yo soy una de esas personas a las que su último vídeo le ha volado absolutamente la cabeza. Estuve
estuve 3 años apoyándole en Patreon, me salí y gracias a ese vídeo he vuelto a su grupo más alto de Patreon porque digo, es que este chico necesita tener apoyos para seguir produciendo esto, es una maravilla. Bueno, una de las cosas que dice Jaime Antozano en ese vídeo, habla de inteligencia artificial y es la humanidad nos hemos dedicado históricamente a resolver forward problems, que es, tengo la fórmula de la gravitación universal y millones de alumnos en masa se dedican a aplicarla para probar física en la selectividad. ¿Vale? Eso es un forward problem. Tienes la fórmula y la aplicas. Pero alguien, en este caso Newton, resolvió el inverse problem, que es de un montón de datos que tengo y de realidades, que es pues cuánto peso yo, cuánto se atrae este tal con este cual y de un montón de hechos, pues sintetizó una fórmula y resolvió el inverse problem de la gravitación universal, ¿no? Y dio con una fórmula para que otros millones de personas aplicaran el forward problem. Bueno, esto es sintetización de la creatividad. El dar con patrones o criterios, o dar con fórmulas en este caso, para que otros apliquen, esto es el proceso creativo en su más pura esencia. ¿Y qué pasa? Pues que los empresarios, en los años 90, 80, más atrás, en la Revolución Industrial, eran personas creativas, eran personas que decían, existe un problema, existen unos datos, unos patrones, una oportunidad de mercado y yo voy a sintetizar, voy a crear algo que no existían, voy a resolver un inverse problem y voy a crear una empresa para que mucha gente en masa aplique el forward problem, que es que se dedique a trabajar aquí y se dedique a producir lo que esta empresa produzca, ¿vale? Y los seres humanos durante los últimos siglos nos hemos contentado con resolver forward problems y con tener pan en nuestra mesa, como decía tu abuela. Pero eso, cuando llega una revolución como la digital antes y como la de la inteligencia artificial ahora, pues se queda muy en fuera de juego porque de repente la capacidad de resolver inverse problems es gigante. O sea, es gigante, claro. Y ahí voy al intraemprendimiento, al emprendimiento y al liderazgo humano. Es gigante porque las posibilidades para cualquier empresa, más startup, más pyme, más corporación, son enormes y es una cuestión de decidir dónde ser productivo con tu creatividad, ¿vale? Pero ahí viene el problema del talento, que es tu pregunta y te la voy a responder. Y es, ¿cómo sostener ese talento? Bueno, pues yo creo que dando libertad creativa y asumiendo que el talento está contigo, no por llevar pan a su mesa o por un sueldo o porque no tenga otra opción. Yo creo que es un acto de generosidad inteligente hoy en día asumir que el talento está contigo porque quiere y lo elige, pero que podría estar en muchos otros sitios, incluyendo por su cuenta, ¿vale? Pero que tú tienes algunos activos entre tu cultura, tu acceso a clientes, tu marca, etcétera, por los cuales ese talento quiere estar contigo. Pero ese talento también quiere tener libertad creativa y dar salida a su capacidad de emprendimiento, a su capacidad de resolver inverse problems. Lo peor que le puedes hacer a un talento creativo es darle una pila de forward problems a resolver. Al día siguiente no está contigo. Dile, o sea, claro, dale el reto, dale el problema, dale los hechos, los datos o permítele que investigue y dile, dame algo, no sé, invéntate un proyecto, dame un patrón, dame una fórmula si quieres, dame algo para resolver esto. Y luego ya que otros lo ejecuten. El talento creativo, ¿vale? Que hoy creo que sigue siendo pues cerca del 10% que teníamos en las décadas anteriores, pero que creo que en la era de la inteligencia artificial va a ir incrementando ese porcentaje, porque las posibilidades son mucho más grandes y porque la Next Gen, que de esto tú sabes un poco, pues ya no se contenta con un sueldo y con el pan en su mesa, ¿no? Busca muchas cosas más. Entonces, por hilar lo último que se me ha quedado, ¿cómo, y responder bien a la pregunta, cómo sostener ese talento creativo dentro de las empresas? Pues con un liderazgo más humano, con un liderazgo que entienda la creatividad, el emprendimiento, la libertad de elección. No estás conmigo porque tengas un contrato o un sueldo y no te puedas pagar ¿sabes? Tu pan o no tengas más opciones. Estás conmigo por elección, como Matrix. Y claro, ese liderazgo más humano también es difícil de entrenar porque llevamos muchas décadas pasadas de no entrenar eso, de que los jefes han sido jefes y que tienen un poco esa dirección creativa, entre muchas comillas, por el hecho de su rango. ¿Sabes? Pero hoy ya no es así. El líder tiene que entender que las personas de su equipo son probablemente mucho mejor que ellas y para eso les está pagando.
Claro, claro, y no verlo al final como un desafío. A mí es que me parecen todo ventajas en realidad. Y para aquel que haya emprendido, que se haya hecho autónomo, que haya tenido algún proyecto, al final ser consciente de los costes y de todo lo que supone emprender un proyecto. Oye, pues a mí si una empresa me permitiera poder emprender desde dentro, ganaría muchísimo, tendría todo el equipo, todos los recursos montándolo dentro de una estructura que ya es firme y oye, pues para un empresario también son todo ventajas, ¿no? Tienes un equipo ultra motivado, monetizas de otra forma, puedes lanzar un proyecto, diversificar, llegar a otros targets que de otra forma no llegas. Entonces, creo que son iniciativas de las que tenemos que ir hablando cada vez más, ¿no? Sin que ello suponga el entrar ya en cuestionarnos si estamos ante la generación de cristal, si es que hay flojera, si es que hay insatisfacción. Bueno, pues todo esto lo habrá, pero en vez de mirar hacia otro lado, pues busquemos cómo beneficiarnos de esto, ¿no? Que al final pues un creativo frustrado es una tristeza. Es una tristeza y al final bueno, pues no sacarle partido no tiene mucho sentido. Por eso quería saber tu opinión sobre esto e invitar a los que sean pues gerentes de pymes, CEOs o lo que sea que se planteen esto, se lo planteen como opción porque además puede ser muy divertido y permite ganar reconocimiento de marca y muchas otras cosas. Por aquí están lanzando varias preguntas, estamos ya en la recta final del directo, así que aprovechad si queréis preguntar alguna cosa sobre inteligencia artificial, liderazgo, creatividad, conversaciones itinerantes o lo que surja y vamos a seguir hablando. Por aquí, pregunta Inés, ¿la inteligencia artificial ayuda a la retención del talento? ¿Podría? Pues 42, no lo sé. Podría ayudar y podría no ayudar, claro. O sea, ya para mí retención ya es una mala palabra, ¿no? Porque recuerda un poco a las prácticas de antes. Parece que tienes a alguien retenido, ¿no? En vez de reconocer que está contigo por elección, pero también sostenido, sí, eso mola. O empoderado, ¿no? Porque es verdad que yo digo siempre que empiezas a perder a un empleado desde el día 1 que le has contratado, o empiezas a perder un cliente desde el día 1 que le has contratado. Va a pasar, o sea, mentalízate que va a pasar, o porque se va, o porque le echas tú, o porque alguno muere. O sea, la vida es así. Entonces, pero claro, nos empeñamos en proyectar las cosas hasta el infinito que no existe. Entonces, bueno, lo de retener para mí no tiene sentido, lo que tiene sentido es cuidar, desarrollar, empoderar, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿La IA puede ayudar a eso? Pues hombre, yo creo que sí, porque en el momento en el que empodera a que seamos más creativos y a que podamos desarrollarnos dentro de una empresa en este caso, pues totalmente. Liderazgo creativo, comentaba Manuel por ahí en un comentario, y tú decías, Lili, el talento creativo que no se desarrolla, se marchita. Esto es así, pero no solo se marchita, sino que marchita el entorno. Es como la historia interminable. Un creativo que no se permite dar salida a su creatividad, todo su mundo de fantasía se va a tomar por saco y aparece la nada y la contagia de todo, ¿no? Y esto ha pasado en empresas, o sea, y en programas de intraemprendimiento que no están bien tirados, ¿sabes? Que eran un poco para la galería y tal. Frustras al talento creativo, pero además le das el mensaje a todo el resto de la organización de que la innovación no es posible en esa empresa. Esto es muy difícil. Ya, totalmente. Es que inspirar al talento para hacerlo visible es mi propósito, en realidad, y creo que un talento inspirado pues son beneficios para todas las partes. Así que, bueno, esto que sea la semilla para que cada vez vayamos hablando más de esto. Y como gracias a la inteligencia artificial se puede hacer más ágilmente, pues ya no tenemos excusas. Y Jesús, me acabo de dar cuenta de que no hemos hablado nada de LinkedIn hasta ahora. LinkedIn, que es nuestra red social favorita, que todavía no patrocina este espacio, pero en algún momento hablaré con Judith a ver si así. Y te quería preguntar qué representa para ti LinkedIn a día de hoy y si has encontrado en ese espacio, pues no sé, una fuente de divulgación, entiendo que sí, pero una fuente de adquisición de talento, entiendo que también, ¿no? ¿Tienes muchas oportunidades gracias a LinkedIn o ahora estás con la red social ahí que vas entrando de vez en cuando, pero ya está? No, o sea, LinkedIn es el centro de mi negocio. Cuando me entrevistaba a LinkedIn en una entrevista que nos hicieron algunos para la revista Yodona, me preguntaron esto, que qué era LinkedIn, y yo dije, bueno, es que si mañana cerrara LinkedIn yo tendría que buscar trabajo. Y luego añadí, lo que no sé es dónde, porque claro, acostumbraba a mirar en LinkedIn. O sea, LinkedIn es el centro de mi negocio, es una plataforma de divulgación, de establecimiento de relaciones, contactos, conversaciones, etcétera,
de proyectos más puntuales, más recurrentes y de cerrar el círculo con todo eso, ¿vale? Porque iniciativas como mi comunidad de emprendedores creativos, que llamaba al principio, que es el Movimiento Actitud Emprendedora, compartimos también ese medio y le damos salida a nuestra creatividad juntos en comunidad, pero en el medio abierto que es LinkedIn, para ayudarnos a, entre otras cosas, crecer nuestros proyectos, ¿no? Y esto es muy chulo. O sea, antes hablábamos un poco más desde la perspectiva de dentro de la empresa. Yo creo que las empresas se han cerrado mucho históricamente y ahora empiezan a ver pues a golpes que tienen que abrirse a entornos como LinkedIn, que la conversación está ahí, que sus clientes y partners están ahí, ¿no? How I Met Your Partner, pues en LinkedIn seguramente. Y poco a poco empiezan a deshacer cosas que han hecho, para mí mal, en las últimas décadas probablemente, que es cosas como no fomentar el que su talento esté en LinkedIn proactivamente, abriendo conversación para fluir valor dentro de la organización también, ¿no? Han hecho todo lo contrario. Bueno, esto dentro de las organizaciones, pero para los emprendedores, o sea, yo ahora mismo, yo soy un emprendedor, pues no sé, yo lo llamo creativo, pero lo puedes llamar como quieras, free worker o company of one o lo que sea. Tradicionalmente hemos entendido el emprendimiento como N personas, un proyecto, y yo le he dado la vuelta. Yo soy uno y tengo N proyectos y colaboro con un montón de personas, pero cada persona es dueña de su P&L, por así decirlo, ¿no? Yo no tengo empleados. Vale. Y esos N proyectos tienen sinergias y tienen relación entre sí por dos cosas, porque comparten un propósito, comparten ese hacia un liderazgo más humano, tienen relación y tienen sinergia, y además porque comparten medio. Todo de alguna forma aterriza a LinkedIn y todo tiene su exposición en LinkedIn. Entonces, bueno, no sé, si hubiera alguien aquí que no está utilizando LinkedIn, que no creo, de esta maravillosa audiencia que tenemos, pues que empiecen hoy, que busquen ayuda, que busquen comunidades, que busquen partners y que se den caña, porque yo sí que creo que la inteligencia artificial va a tener otro efecto, que es que el marketing digital lo va a hipersegmentar mucho más y los criterios de confianza que antes teníamos, porque nos lo daba la red, ¿sabes? Es que si me ha venido un anuncio de Facebook o si una página web estaba posicionada al número 1 de Google, aunque fuera un anuncio, el criterio de confianza lo tenía la red, ¿vale? Y ahora el criterio de confianza con la IA baja un nivel y llega a lo que es la confianza humana, a lo que en realidad era la confianza de tu entorno en el mundo presencial, pero ahora en el mundo digital. Yo no necesito conocer a Lili Lorenzo presencialmente, físicamente, para saber que me da confianza, porque la he leído, la he visto hablar con personas que yo conozco, etcétera. Entonces, ese criterio de confianza pues hace que el marketing se vaya a hipersegmentar muchísimo más, ¿vale? Con lo cual, estar en comunidades con las que compartes propósito y valores y que además tienen una mega comunidad como es LinkedIn por encima, es una buena idea. Qué interesante esto que has dicho de la confianza y de la hipersegmentación, la verdad, porque es cierto, al final hace unos años parecía que conocíamos las marcas que salían en la tele, ¿no? Cuando todavía no había todo esto de las redes, que podíamos llegar a cualquier marca emergente y todo esto, y de repente, pues, redes sociales como LinkedIn han puesto a nuestro alcance a todo tipo de perfiles y empresas. De ahí que sea tan interesante trabajar el employer branding y que podamos llegar a las empresas y que nos cautiven y a perfiles, pues como el tuyo, ¿no? Que al final, pues, nos hace tener ahí una red en la que parece que eres colega de Jesús Hijas porque vas comentándole publicaciones. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando... Eso es, los viernes, que cuando quedo a tomar cafelillos virtuales con personas que me gustan muchísimo, empiezo a hablar con ellos como si los conociera desde siempre, porque llevamos tanto tiempo cruzándonos comentarios que yo qué sé, es como la magia de LinkedIn. Bueno, Jesús, pues sé que si seguimos podríamos seguir aquí hablando 2 horas. Si hay por aquí alguna pregunta como la de Luz, que me gustaría que luego dejases algún comentario en el LinkedIn y le diéramos un poco la explicación larga. Pero me gustaría cerrar este episodio 3 de How I Met Your Partner con, preguntándote que compartieras con nosotros el mejor consejo que te han dado últimamente. A mí esta última pregunta, yo a veces me pongo modo yaya y por mucho desarrollo que haya, yo creo que el refranero español nunca falla y los consejos de gente sabia pues siempre vienen bien. Y eso, si querías compartir alguno conmigo y con nuestra audiencia. Venga, vale, pues ya lo he dicho, ¿vale? Pero ahora lo voy a contextualizar.
Sí, a riesgo de ser un poco repetitivo y tal, pero de verdad que es que me ha volado mucho la cabeza y me ha recordado esto, ¿no? En un momento dado del vídeo de Jaime Altozano que os menciono, que de verdad que si no lo habéis visto, id a verlo porque es una obra de arte. Luego nos lo pegas en la publicación porque yo tampoco lo he visto, pero lo quiero ver ya, por supuesto. Es una obra de arte. Yo, fíjate lo que dice, me lo vi, dura 1 hora, ¿vale? Es un documental, me lo vi y cuando terminé de verlo, me lo vi otra vez. Es una barbaridad. Y se lo he pasado a personas que tengo... Sí. ¿Sabes? El documental se llama Inteligencia Artificial, otra perspectiva. Y vale. Bueno, a tu pregunta, el consejo que doy es 42, porque realmente no me acordaba de eso, de esa escena de la peli. Y es que es brutal, o sea, es la respuesta que da una máquina de ciencia ficción a la pregunta ¿cuál es la respuesta de la vida, del universo y de la humanidad? Y está todo el mundo ahí en el pueblo esperando la respuesta y una máquina gigante dice la respuesta de la vida, el universo y la humanidad es 42. Y hace la gente y se quedan así como diciendo qué bajón, ¿cómo que 42? No entiendo la respuesta. Y esa es una gran respuesta y un gran consejo porque es una especie de koan, te lanza a que te hagas la pregunta adecuada, ¿sabes? Es una especie de máster consejo o metaconsejo. Pues qué bueno. Que bueno, pues hacerse la pregunta adecuada y serse sincero es una cosa muy difícil y muy dura, ¿eh? Que además tenemos una capacidad de autoengaño bestial. Es como cuando vas al gimnasio a hacer las rutinas tú con las máquinas, ¿no? Que como que vas haciendo, pero cuando es duro lo dejas. Y luego cuando vas a una clase guiada, ahí no hay quien se pueda frenar porque te da vergüenza. Pues esto es un poco lo mismo. Muy bien, pues me quedo con el secreto de la vida, que es 42, y hasta aquí por hoy el episodio de How I Met Your Partner. Jesús, 1.000.000 de gracias, como siempre un gusto charlar contigo, escucharte, todas tus respuestas contextualizadas, que no me dan ni un flico, y muchas gracias a todos los que han asistido, que los invito a que sigan dejando por ahí comentarios para que podamos seguir extendiendo la conversación. No sé si quieres cerrar con alguna frase épica o algo que nos quedemos. Ya nos hemos quedado con el vídeo recomendación. No, frase épica, bueno, ya después de 42 creo que no hay nada. Pero bueno, nada, para quien no estemos conectados, pues que me conecten por LinkedIn, que compartimos ese medio. Mucho de lo que hemos hablado hoy, o sea, siempre me preguntan al final, oye, ¿dónde te podemos contactar? Y tengo como 3 redes, ¿no? Facebook, Twitter e Instagram, no. Una es LinkedIn, que ya si no estamos conectados, pues conectadme. Otra, he mencionado muchas cosas de las que ya he pensado y escrito, porque tengo 4 libros. La otra red es Amazon y tengo 4 libros ahí puestos. Liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, El camino de la creatividad, La magia de LinkedIn y algún otro. Pues si a alguno le da por... o no tiene lectura de verano y le da por aburrirse un poco más conmigo, pues ahí estaré encantado luego de comentarlo. Y la otra, con tu permiso, ya que estás ahí como mente inquieta, pues es Patreon, que es el Movimiento Actitud Emprendedora, del cual pues tengo el enorme orgullo de que mentes inquietas como Lili y Lorenzo pues formen parte y estemos ahí abogando por ese liderazgo / emprendimiento creativo en tiempos de IA. Pues sí, y además es muy interesante. Yo es que intenté captar a Jesús de muchas formas y Jesús muy inteligentemente me decía, Lili, métete aquí, que por aquí sí que lo vemos y es más ágil. Y dije, vale, pues ya está, pues vamos a entrar. Pues nada, Jesús... Hay una expresión de valor. Está muy chulo. En este caso sería divergente o convergente, ¿no? Sería ambas cosas. Tenemos ahí oportunidad dentro del movimiento para ambas cosas. Pues nada, ahora sí, muchísimas gracias, Jesús. Pronto más y creo que difícil mejor, pero seguro diferente y a lo mejor yo con mejor internet. Y muchísimas gracias a todos los demás. Nos vemos en el próximo episodio de How I Met Your Partner, que no sé cuándo ni a qué hora será, porque esto va a fluir, como la vida y como mi vida, que esto es una compañía itinerante y a ver desde dónde me conecto la próxima vez. Muchísimas gracias. Genial, Lili. Muchas gracias. Gracias a todos.